bajo el mando de Luis Alberto Rodríguez. Conduce Claudio Valenzuela y Luis Arenas. Hora de noticias en radioinfoarica.cl. Con chocolate. Listo, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones en el día de hoy. 18 horas, como siempre, junto a Carolina Sabo, con un nuevo escenario, todo diferente. Todo lindo, qué bonito hoy día. Así es. Y estamos con un invitado, el presidente del Colegio de Profesores, presidente regional del Colegio de Profesores y también concejal por nuestra ciudad, Carlos Ojeda, con quien vamos a conversar. Tenemos muchos temas interesantes para conversar y plantearles, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Carlos, vamos al tiro, como decían los abuelos, 2 cucharadas y a la papa. Nos vamos al tiro. Bueno, encantado. Bueno, sabemos sobre la demanda del profesorado por el famoso bono SAES. Bono SAES, ¿me lo podrías explicar para que la gente lo pueda entender? Claro, porque deletrado la gente realmente no entiende. Claro. Mira, el bono SAE es un bono que se generó a partir del año 2008-2009, producto de las movilizaciones estudiantiles que empezaron a revelar que el sueldo de los profesores realmente no era lo que aparentaba. ¿Ya? El gobierno de la época entonces colocó este bono SAE, que significa subvención adicional especial, ¿ya?, como una forma de incrementar las bajas rentas que tenían los profesores. Y esto generó una primera movilización el 2009. El 2009 el profesorado, como esto se colocó, se agregó más o menos el 2007, después de la movilización de la Revolución Pingüina del 2006. El 2007 se coloca este sueldo adicional, y resulta que la mayoría de los alcaldes a nivel nacional no empezaron a entregarlo al profesorado. A pesar de que el Estado, el Ministerio, le entregaba los fondos, ellos no lo cargaban a la cuenta del profesorado. Y el 2009 tuvimos una movilización aproximadamente de 15 días a nivel nacional. Esto fue un conflicto nacional. Y por esta movilización, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Ministerio y el Colegio de Profesores llegaron a un acuerdo con la idea de cancelarle a cada profesor lo que se le debía. En el caso de Arica, a cada profesor en ese entonces se le debían alrededor de 1.400, 1.600. Era de acuerdo a la carga horaria de cada profesor, entre 1.400 y 1.600. ¿Eso por hora? ¿Peso? Claro. ¿Por hora? Hablando de peso. Perdón, 1.400.000, Por ahí, porque... 1.600.000. ¿Para qué Ya. reclamar si son 1.400? Claro. Claro. Es 1.400.000, 1.600.000 por cada profesor. Y lo que ocurrió es que a través de este acuerdo, para terminar con el conflicto, se pagó solamente 500.000 pesos, Ya, y lo otro iba a ser cancelado en 3 cuotas. ya, Ok. eso no ha ocurrido. Cuestión que nunca ocurrió. En ese entonces, el 2009, se canceló, como digo, por acuerdo nacional para terminar con el paro, los 500.000 pesos a cada profesor, y quedaron adeudados a cada profesor alrededor de 800, 900.000 pesos, que nunca se pagaron porque la Asociación Chilena de Municipalidades hizo una gestión y logró finalmente que esta deuda caducara. ¿Y cómo fue eso? Parece que lo hicieron como... Mira, lo que ocurre que acá, y esto es parte del debate que se está llevando a cabo, el tema de la educación municipalizada. Claro. Por eso que nosotros ahora queremos desmunicipalizar. Sí. Miren que yo personalmente estuve leyendo y informándome respecto a eso, y claro, tienen toda la razón. Debería estar garantizado por la LOCE en realidad, que fuera del Estado, que el Estado se hiciera cargo de... Claro, entonces lo que estamos pidiendo nosotros desde hace mucho rato, que acá se desmunicipalice la educación, que volvamos a ser funcionarios públicos, Claro que que sí. regresemos al Estado y que sea el Estado en definitiva El que sí tiene que el hacer cargo, que se haga tiene una cargo. garantía. Claro, porque a fin de cuentas el Estado es el que sigue entregando los recursos. Absolutamente. Y las municipalidades lo que hace es que van generando estas deudas, así como la deuda Mala histórica. gestión, dice usted. Son mala gestión, y por otro lado,
abiertamente lo tengo que decir, es un robo abierto al profesorado. Claro que sí. El conflicto de ahora, para ver lo que está pasando ahora, esto que acabamos de perder nosotros en el tribunal laboral el día sábado. ¿Lo perdieron por caducidad la deuda? Porque... No, lo perdimos porque tocó desgraciadamente un juez que me parece que no entendió bien los argumentos, o no quiero interpretar nada, pero me parece que no, está bien, está resguardando no. los intereses más bien de las municipalidades, o de la municipalidad en este caso. Nosotros hicimos una demanda alrededor de 800 y casi 1000 profesores. Ya. Que nuevamente se genera esta deuda por las mismas razones. Ya. Estamos reclamando el 2012, 2013, 2014, que no se nos ha pagado. Y en este caso la deuda se está parcelando, digamos, primero hicimos una demanda por el 2012, 2013, y esto es lo que se tenía que determinar el día sábado, si es que era acogido o no. Ya. Lamentablemente el juez que nos tocó desestimó los argumentos que entregó nuestra abogada, y con eso significa claramente que aquí, por lo menos a nivel local, en el Tribunal Laboral de Arica, perdimos el juicio. Obviamente que nos queda la instancia de la Corte Suprema. Claro. Y yo creo que en la Corte Suprema nos va a ir mejor, porque muchas otras comunas como Copiapó, La Serena y otros, al sur de Chile, han ganado los juicios. Porque tienen fundamento, Claro, es decir, son sí, platas sí, que se le plata. entregan al municipio, y el municipio no las ha desplazado a los trabajadores, en este caso a los profesores. Es raro que no les... Porque si siendo una deuda, no sé, sin la obligación, sino con el pago, entonces es raro que no les hayan pagado. Por eso le preguntaba si sabía cuál era la figura legal a la que se había tenido en la Gustavo para no cancelarlo. Porque Mire, sí, yo el fin de semana nosotros estábamos en una asamblea en Santiago, que es otro tema que el viernes tuvimos una asamblea nacional, y precisamente estábamos tratando este tema de las deudas que hay en cada comuna, en cada región, con el profesorado, porque el gobierno a su vez pretende llevar a cabo en estas 2 semanas que vienen el proyecto de desmunicipalización, que es el que presentó el gobierno, no nuestro proyecto, que representa a los profesores. Cuestión que por supuesto va a generar una serie de movilizaciones, claro que sí. porque el gobierno pretende traspasar ahora, desmunicipalizar, pero para armar una nueva corporación privada, con las deudas que tenemos, y que definitivamente al cambiar de O sea, quieren empleador entregar de un salto a otro, quieren endosar la responsabilidad a otra institución. a otra institución. Y que obviamente, tratándose de cuestiones de este tipo, generalmente la nueva administración no lo se asume. hace, ¿no? Pues no se va a No hacer se hace cargo, cargo, si no hace su claro. responsabilidad. Claro, en ninguna parte ocurre eso. Entonces, ¿qué sucede? Pretenden desmunicipalizarnos con un proyecto, primero que no es nuestro proyecto, y en segundo lugar con estas deudas pendientes que no la han resuelto. Entonces, este juicio del día sábado para el caso de Arica es tremendamente significativo, tanto así que nosotros hoy día tenemos una asamblea y estamos movilizados los profesores a partir de mañana. Mañana nosotros vamos a elaborar una serie de acciones de movilización para que acá, digamos, por un lado el Poder Judicial, y en este caso el juez, que no atendió nuestros argumentos, y a la vez la municipalidad, que de verdad defendió esto de manera descarada, porque en el fondo, y hablo de la administración anterior, el alcalde de ahora yo creo recién se está enterando de esto, porque esta es una deuda generada, repito, de mucho tiempo atrás. Estamos hablando del 2011. 2011. Claro, lo que imagínense. pasa es que el 2009, como decía antes, se llegó a este acuerdo. Se generó 2010, 11, 12 y de ahí para adelante. Pero las deudas de este tipo tienen una caducidad dentro de 5 años. Ahí está, eso es lo que le estaba preguntando. Exacto. Por Claro. eso que nosotros estamos demandando solamente a partir del 2012 en adelante, Claro. 12 o 13, porque los otros recursos ya los perdimos, no tenemos posibilidad de reclamar. No de reclamar ninguna Claro. cosa. Ya. Entonces, ustedes van a hacer movilizaciones respecto a que a congregarse, a hacer marchas, paros. No, ¿Qué tienen pensado hacer? por el momento nosotros tenemos pensado para este tema, en el caso de Arica, yo creo que mañana vamos a programar una marcha, obviamente después de clase. No queremos que esto, por supuesto, repercuta En en los el niños. cierre, claro, Sí, el sí, cierre en del los año. colegios. Pero además nosotros vamos a hacerle un llamado a los señores parlamentarios,
para que rechacen este proyecto que está presentando el gobierno, principalmente porque no están resolviendo primero estas deudas pendientes, y en segundo lugar porque este no es el proyecto de desmunicipalización que nosotros queríamos. O sea, los profesores venimos planteando hace mucho rato que acá es indispensable volver al Estado. Lo que está haciendo el gobierno de turno está colocando una nueva figura administrativa que es un espacio más de privatización y que además va a complicar mucho más las cosas porque agrupa distintas municipalidades y coloca una especie de administrador. Es decir, el responsable directo de administrar educación, en el caso de Arica, va a ser un señor que no va a ser el alcalde y que va a juntar, digamos, la municipalidad de Camarón, la municipalidad de Arica, la municipalidad de Putre, que son municipalidades con distintas realidades, con distintos recursos económicos, y que obviamente eso va a complejizar mucho más todo lo que hoy día le ha hecho tan mal a la educación. O sea, la educación está claro que en manos de los alcaldes y en manos de las municipalidades ha sido un rotundo fracaso. Exactamente. En rotundo fracaso. Ahora, yo recuerdo hace un tiempo atrás, ustedes lucharon por un cambio en cuanto a... y se lograron muchas cosas como gremio. Sí, se logró que después de muchos años, muchos profesores con 2 años, 4 años tenían que dejar de ser contrata y pasar a una contratación indefinida, sí, que fue una situación muy justa para muchos profesores que llevaban 18 años, 20 años trabajando en el sistema, contratados en forma honorario. Sí. Hoy en día se vieron resultados de eso. Esta situación que ustedes están viviendo también con respecto al tema de platas que se les pagaron y los alcaldes ocuparon y no se las entregaron en un momento, también se da en otras situaciones de la educación. Por ejemplo, el gobierno a través del Ministerio de Educación entrega dinero, por ejemplo, los programas PIE. No sé si tú conoces, debes conocer perfectamente el tema de los programas PIE, y a la vez también debes haber escuchado muchos reclamos en cuanto a la situación de los programas PIE, porque por un niño con un síndrome de Asperger, por ejemplo, el Estado te entrega 3 veces la subvención. Triple subvención. Triple subvención. Sí. ¿Qué significa esa triple subvención? Que tienes que darle al alumno tener un monitor. O sea, la ideal sería un monitor para 3 alumnos aproximadamente, o un alumno, porque lo ideal es para un alumno. En algunos colegios lo usan para 3, 4, 5 y 6 alumnos, Si un monitor. Si es que los tienen. Exactamente, me sacaste la palabra ahora. Si es que los tienen. Porque hay muchos colegios que no los tienen, o sea, colegios de excelencia, por decirte, voy a nombrar un colegio, el Gabriela Mistral. Colegio Gabriela Mistral, un colegio de excelencia, buena música, figuran aquí, figuran allá, pero no tienen los monitores necesarios para los niños con capacidad diferente. Donde donde el Estado les paga una subvención triple y ellos no contratan los monitores, y recargándoles el trabajo a los profesores, ya sea en este caso a las educadoras, a los profesores de primero, segundo y tercero, donde estén los niños con esas capacidades diferentes. Esas situaciones, yo supongo que esas quejas ustedes las han recibido un montón de veces. Bueno, qué bueno que tú tocas el tema. Mira, lo que pasa es que aquí hay una dificultad, producto de lo mismo que comentábamos antes. Al profesor se le han ido endosando responsabilidades que no tienen que ver con su profesión o con su responsabilidad. Se le han ido endosando responsabilidades sociales. Cuando Frei, hijo, digamos, en su gobierno implementa la jornada escolar completa, le endosó al profesorado una responsabilidad social, porque dijo lo siguiente: vamos a mantener a los chicos más tiempo en los colegios para evitar la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillaje, qué sé yo. O sea, como si fuera responsabilidad del profesorado evitar, claro, como consecuencia, digamos, en el fondo, la verdad era esa. Era para que las mamás trabajaran, los papás trabajaran. Pero si tú lees el fundamento del por qué se hizo la reforma, esta reforma para la jornada escolar completa, el fundamento es ese. O sea, si uno lo lee literalmente, es eso. No dice en el fondo que es para resolver un problema social, porque la mujer también tuvo que incorporarse al mundo del trabajo, dadas las bajas rentas de los trabajadores y un problema social económico. En este caso se le endosa a los profesores la responsabilidad
de entonces evitar, entre comillas, la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, etc., manteniendo a los muchachos más tiempo de lo que corresponde. O sea, un fundamento antipedagógico total y que Y con por la lo demás... sobrecarga de trabajo, me imagino, para cada profesor que tiene La sobrecarga también... del profesorado, claro. Sí, pues es una Y sobrecarga ahora el importante PIE eso. tiene que ver con este proyecto de integración. Fíjate que esta educación de ahora, lo que estabas comentando tú, todo pasa por una cuestión de recursos económicos que destinan, pero no se dan cuenta que esa no es la solución. Porque los proyectos educativos que requieren una atención preferencial, es decir, un chico que tiene problemas de aprendizaje, que tiene condiciones especiales y que entre comillas, ¿no es cierto?, en una sala donde hay alumnos, entre comillas, normales, Tienen que porque tener yo todo no hablo de la especial. normalidad, claro, son niños que necesitan especialistas. Especialistas, un espacio especial, un sector Condiciones especial, especiales. condiciones, y hasta los horarios son distintos para Exacto. los niños. Entonces fíjate que nada de eso está ocurriendo en estricto rigor, es decir, se están entregando recursos, como bien decías tú, hay colegios que reciben alumnos con estas características porque al DAEM o a la municipalidad Les Le conviene. le conviene porque el económicamente. chico lo ven como una mercancía, como un buen negocio. Significa tres subvenciones. Es decir, si en una sala tú tienes 4 niños de esto, 4 por 3, 12, es como que si tuvieras 12 más. Claro. Entonces, ocurre, ¿quién se lleva la responsabilidad? El profesor. Y ese profesor, que muchas veces tampoco Pero al está profesor capacitado no para le, eso. no le recargan 12 veces más No en le la, recargan. del Exacto. asunto, ese es el No. problema. Exacto, eso es lo Claro, que que si quería decir. ustedes a lo mejor estuvieran mejores pagados, mejores, o sus horarios fueran menos sobrecargados, yo creo que no tendrían problema con el... Sin ningún problema y además, Claro. es más, te digo, haríamos lo siguiente. Lo que pasa es que si tú te dijeran, ¿sabe qué? Usted va a tener en su sala 4 alumnos de condición especial, donde usted va a tener que tener un trato más personalizado, va a tener que planificar de una manera diferente, va a tener que evaluar de una manera diferente a estos chicos, A que mí, no puede ¿sabe evaluar que me del hace mismo modo. mucho ruido? Porque vamos a poner a un Asperger, que no es... un niño con Asperger es una cierta cantidad, es parecido al autismo, pero no es tan profundo como No el es tan autismo, profundo, no es tan es profundo como el diferente, autismo. Pero un niño con Asperger tiene una capacidad de concentración, yo creo que de 1 hora con mucho. Y eso. Y eso, Sí. porque yo tengo uno en la casa y sé perfectamente que no tiene más de eso. Es un niño que necesita toda una instrumentación especial. Entonces, ya está bien que ustedes tengan voluntad, a lo mejor que le den, pero la implementación para atender a un niño con Asperger, por ejemplo, no es la adecuada. Entonces, ¿cómo van a resolver eso? Sería interesante saber también, porque ustedes dentro de los que requerimientos, me imagino que van a plantear este tipo de cosas, porque no los pueden entregar los niños más plata y ahí los tienen. Está planteado, fíjate, de un congreso, nosotros del año, mira lo que voy a decir, del año 97. Mucho tiempo. Congreso del año 97, Congreso de Educación del 97 y el Congreso Pedagógico del 2005, en ambas instancias, el primero con cuestiones más reivindicativas, salariales, y el segundo técnico-pedagógico del 2005, una consulta y un trabajo hecho por el Colegio de Profesores a nivel nacional, nosotros tenemos clarísimo lo que se tiene que hacer en el tema educacional. Claro. La gran dificultad que hemos tenido es con todos los gobiernos de turno, que no hemos sido escuchados. Y resulta que colocan expertos que son antropólogos, sociólogos, No, psicólogos, no sirve. pero que no son pedagogos, que lo que tú estás señalando, cuando tú como pedagogo entiendes que hay distintos procesos de aprendizaje, hay niños y que no es que no aprendan, es decir, son distintos, solamente. claro, son Sí, distintos. Tú necesitas que la metodología que estás enseñando, los tiempos que ellos requieren, Son absolutamente los diferentes. espacios, el material didáctico, etcétera, requiere de cosas diferentes, y eso los profesores lo sabemos. Pero el sistema, lo único que ve en esto es que los muchachos, del modo como se financia la educación por asistencia de alumnos, los muchachos pasan a ser recursos para el sostenedor, en este caso para el alcalde o para los dueños de los particulares subvencionados. Claro. Y ahí tú tienes una dificultad que los profesores no tenemos la posibilidad de instalar estas cuestiones. No, porque por mucha voluntad que ustedes tengan, o sea,
tienen, si no tienen los recursos y si no tienen la implementación, poco pueden hacer. La gente en general no entiende, piensan que los niños con capacidades diferentes se pueden integrar 100% a una sala de clase normal y eso no es posible. Entonces, sería interesante que ustedes dentro de su movilización, en su planteamiento, le dieran énfasis a eso, porque hay muchos papás que sufren ustedes, sufren los papás, sufren los Lo niños. tenemos incorporado y eso es parte de lo que va a venir ahora, esta Asamblea Nacional que se tuvo el día viernes. Como les contaba, nuevamente nos encontramos con la gran sorpresa que pretenden aprobar esta desmunicipalización sin tomar estos aspectos que hemos señalado nosotros. O sea, aquí no solo es una cuestión de quién administra los recursos, sino que cuáles son el cómo y en materia técnico-pedagógica, cómo vamos a mejorar la calidad de la educación. Es decir, acá están centrados en cómo se administran las lucas, digamos, Claro. pero no están preocupados de, bueno, ¿cómo hacemos para que acá implementemos una educación que realmente vaya teniendo resultados y que tenga sentido para los chicos? Nosotros hoy día tenemos en los colegios, los muchachos, tenemos un gran porcentaje de adolescentes con mayor hoy día tendencia a la depresión, al suicidio, o sea, al consumo de droga. No es una cuestión solamente del entorno. Los muchachos están demasiado exigidos por un sistema extremadamente competitivo que solamente los mide en pruebas estandarizadas. Entonces ese muchacho que es un artista, que es un cantante, que es un pintor, no tiene ninguna posibilidad. no tiene ninguna posibilidad. No. Es casi como un fracasado de antemano, porque lo único que mide la calidad de la educación en el fondo son los resultados CIMSS, PSU, que no consideran estos Claro. aspectos. Carlos, quiero hacer una consulta también, discúlpame. Es que no el tiempo, puedo tratar de hacerlo. Sí. Mira. Tú hablabas de los alumnos, de los tiempos que llevan, que se les da. Sí. Se alargaron las clases hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, para que los alumnos no se llevaran tareas para la casa. Así es. Eso no se está No, cumpliendo. tampoco se da. No se está cumpliendo. Muchos se llevan tareas para la casa y lo que tú dices tampoco. O sea, si estuvieran hasta las 4 de la tarde, pues tendrían tiempo de ir a una academia. No tienen de posibilidad. artista. No tienen ninguna posibilidad porque más encima les dan tareas para la casa. Y esto ocurre, por ejemplo, en colegios específicos, colegio integrado, un colegio que tiene bastantes cosas extrañas ocurren en el colegio integrado. Hace un tiempo atrás, un mes, 2 meses atrás, nosotros aquí denunciamos, estuvimos conversando con la mamá de un niño que fue agredido en el colegio integrado y que los educandos, y digo los educando porque se supone que son educadores, en vez de protegerlo, lo atacaron. Tanto los inspectores como la dirección del colegio, que lo único que les interesaba es que la mamá no siguiera más metiendo bulla porque había que limpiar la imagen del colegio. Claro que sí. El mismo colegio integrado que hoy le entrega tareas a los alumnos para que se las lleven para la casa para hacer tareas o el fin de semana o tareas. ¿Por qué te digo yo? Porque nosotros conocemos alumnos del colegio integrado que hoy día, por ejemplo, están toda la mañana haciendo el fin de semana, el día sábado llegan a la casa de los tíos, los abuelos y están toda la mañana haciendo tareas. Tío, préstame el computador porque necesito hacer una tarea, que me dieron una tarea. Sí, sí. Es una tortura. Yo te digo que este es un tema architratado, nosotros hemos insistido, pero tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con este modelo competitivo. La propuesta que hemos presentado los profesores, y es como era antes, la educación tiene que tener 3 elementos fundamentales. Primero, constituirse en un derecho. Segundo, no puede convertirse en un fin de lucro, no puede ser que la educación se convierta en un buen negocio para alguien. La educación tiene que ser un derecho y tiene que ser algo garantizado para todos los niños, independientemente de su condición socioeconómica. Mira lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque resulta que antes de que se municipalizara la educación, en plena dictadura militar, yo vengo de una escuela pública y yo estudié en la Universidad de Chile sin pagar un peso. Y tengo la posibilidad de hacer la comparación. Y muchos de mis compañeros hoy día profesionales no pagaron un peso. Pero no comprenden lo siguiente. En ese entonces, el que iba a una escuela pública, como estaba establecido que el Estado tenía la obligación de garantizar la educación, si en un cerro habían 3 niños, el Estado tenía la obligación de ir y construir una escuela y mandar a un profesor. ¿Cómo estaba pensando el Estado en aquel entonces? Decía, bueno, aunque existan 3 niños,
a lo mejor aquí hay una Gabriela Mistral, a lo mejor aquí está el futuro presidente de la República, a lo mejor aquí hay un Pablo Neruda. Si tú revisas, todos los grandes valores de nuestro país vienen de escuelas rurales. La Gabriela Mistral, la Violeta Parra, hija de un profesor, Pablo Neruda, revisa de dónde. Es decir, el concepto que se tenía de educación dejó muestras y evidencias extraordinarias. Y la pregunta del millón acá es la siguiente. Una vez que recuperamos la democracia, ¿por qué estos gobiernos elegidos en democracia no le han dado el derecho a los jóvenes y a los niños de este país a tener la educación garantizada? Cuando este es uno de los países que en términos de crecimiento económico ha presentado, ¿no es cierto?, cifras astronómicas de crecimiento económico. Y así y todo, hoy día como vemos cómo se pierden las platas, mira lo que está pasando en Carabineros, mira lo que pasó en un momento dado con las Fuerzas Armadas. Y resulta que a los jóvenes y a los niños que salen a marchar le dicen que no hay recursos y que no hay suficiente. Este gobierno se comprometió a entregar la educación como un derecho y no lo está cumpliendo. Se acaba su periodo de aquí a 4 o 5 meses. Y estos jóvenes, por eso te digo que acá, ¿y cuál es el ejemplo que coloca la derecha? Lo cual más es absurdo. Dice, no, ¿cómo le vamos a entregar educación gratuita al que puede pagar? Pero ahí está la trampa. Porque entonces meten la visión de la educación en términos económicos. La educación no se puede medir en términos económicos como lo que tú estabas contando recién. Un nido Asperger, ¿entiende de economía? No le importa. No Un entiende. niño que tiene... Ni siquiera sus papás, porque no es el rol, ese es el rol no del es el Estado. lógico. Me llamó la atención, Carlos, me acordé, hace un par de meses atrás, yo viajé a Santiago a buscar mi camioneta que había dejado en verano, problemas técnicos, pude ir a buscarla porque tenía que traerla de vuelta. Tú sabes que Sí. los tiempos se cumplen, especialmente en la aduana, se te cumplen los tiempos y Claro, se te cumplen. Entonces, venía a la altura de Ovalle más o menos, de repente hay una dama que me hace parar. Entonces, con su bolso, me llamó la atención. Como venía solo, le paré, me puse como un amigo. ¿Y qué hace acá? Le dije, tan lejos, en medio de la nada. Me dijo, yo soy profesora. Y le dije, señora, ¿y cuántos años usted que es profesora? Dijo, hace 19 años. Y yo le pregunto, digo, señora, ¿y su familia? 19 años. ¿Y usted todos los días hace este trayecto? Sí, dijo, me vengo en la mañana a las 6 de la mañana y me voy ahora a las 4 de la tarde de vuelta a mi casa. Durante 19 años, o sea, hay que tener vocación para... Yo un trabajo así, no, sinceramente yo pensando en mí, lo personal, 19 años no lo hago. O sea, no lo hago, hay que tener vocación. Y ya me contaba que al principio eran 3 profesionales. Sí. Hoy día son 2, la directora y ella. O yo y la directora hoy. Y los niños han bajado cada día más, los niños que van al colegio rural. Rurales, sí. En vez de haber aumentado, Sí, ha ha bajado, disminuido. ha disminuido. Eso preocupa. Claro que sí. Me preocupa, o sea, me preocupó a mí como un ciudadano cualquiera, me imagino a ustedes como educando les preocupa mucho más. Con el ejemplo que yo te coloqué recién, te quiero decir que este modelo es tremendamente dañino precisamente porque, a ver, lo más grave es que nos está generando un nivel de pobreza que es la ignorancia. La pobreza no tiene tanto que ver con la falta de alimento. De hecho, los niños hoy día los tenemos obesos, la mayoría. Si el problema es otro, el problema es que la pobreza hoy día tiene que ver con que hay muchos chicos que están desertando, hay muchos universitarios que están perdiendo la carrera en segundo año, no por ser malos estudiantes, sino que sencillamente por incapacidad de pago. Yo tengo una estadística, o sea, yo he sido parte de las movilizaciones del 2011. Nosotros hicimos un estudio de las razones por las cuales los universitarios perdían la carrera. En la mayoría de los casos, y como es natural, todos, porque se embarazó la polola, porque los papás perdieron el trabajo y entonces no pudieron seguirle pagando, porque venía de otra ciudad y pagar la universidad tenía posibilidades, pero no podía pagar la pensión. Por cualquier lado, el factor económico, y en muchos casos muy buenos estudiantes, no lo pudieron hacer. Pero termino diciendo lo siguiente, lo más grave es lo siguiente. En el Liceo A1 tengo testimonios de estudiantes extraordinarios que querían estudiar medicina. Excelente resultado PSU. Punto. Excelente resultado. Sí. Pero no quedaron Esos muchachos porque no vinieron quedan. los niños de afuera y quedaron los de acá y no les dieron prioridad a los ariqueños. Y no tienen. No, y la otra cosa, antes que se creara la universidad acá,
estos chicos, a ver, tú los estás chicoteando todos los días para que sean buenos estudiantes. Los muchachos, promedio final 6.8, Sí. resultado PSU fantástico. Y resulta que luego te dicen, oiga, profe, ¿para qué usted me exigió tanto? Imagínense, me saqué un muy buen resultado de la PSU. Me da para entrar a medicina. La carrera no está en Arica. Estoy hablando antes que no estuviera. No está en Arica. ¿Cómo lo hago? No tengo ninguna posibilidad. O sea, que yo me vaya a Antofagasta o me vaya a Santiago, no tengo ninguna posibilidad. Y tengo el resultado. O sea, la universidad me dice, yo a usted lo ingreso gratuito, pero ¿cómo lo mantengo en...? Pero tú dices que a los ariqueños, a los que sacan Sí. buen puntaje, tampoco les dieron la posibilidad de la y me universidad. consta porque mis hijas postularon con muy buen a medicina las dos, y cuando cortaron los puntajes, la mayoría fueron puntajes de fuera, no le dieron preferencia en la UTA por ¿En lo la menos. Universidad de Tarapacá nos dieron? No, ¿Tú fuera no de sabías? eso, sí. No lo tenía al tanto, pero Sí, sí, yo sí. yo creo eso fuertemente. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si hay una universidad, que tenemos que cambiar, pero en su totalidad, no diría que a todos, pero en buena parte, es la Universidad de Tarapacá. Sí. Esta universidad es una universidad demasiado mercantilizada. Es una universidad que tú ves que crece en edificios todos los años, construcciones nuevas, pero en términos de calidad, en términos de trato que se le da a los estudiantes, en términos de preferencia, cuando tú vas a ver ciertas carreras, la implementación que tienen los laboratoristas químicos, Falta mucho. los que están estudiando enfermería, Tecnología médica. la implementación de los laboratorios. Sí. Tú dices, claro, muy linda la fachada, lindos edificios, pero la implementación, la calidad de la educación no está realmente asegurada porque no le colocan los implementos necesarios. Yo me acuerdo que hace años, no voy a decir cuántos, pero años atrás, cuando yo salía a la vida laboral en la Universidad de Tarapacá, cuando tú le decías que eres ingeniero comercial de la Universidad de Tarapacá, te decían, señor, muchas gracias. Claro. No sé si eso todavía se mantiene en muchos aspectos cuando tú sales de la Universidad de Tarapacá, porque uno siempre, cuando le hablan de la Universidad de Tarapacá, yo siempre, por ejemplo, a mi hija, yo dije, no, Universidad de Tarapacá no, por el recuerdo que yo tenía, que cuando una vez, ingeniero comercial en Santiago, postulamos, y le dijeron, vengo a la Universidad de Tarapacá, y le dijeron, muchísimo gusto. Y creo que se sigue dando todavía muchas carreras, muchas carreras que tiene la Universidad de Tarapacá. Hay muchas carreras que digamos, no alcanzan los estándares de medición que hay a nivel nacional. En algunas ingenierías, sí sé que, por ejemplo, la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la ingeniería en mina, en algunos casos, está en muy buen nivel. Mecatrónica ¿verdad? también. Pero hay otras que, te fijas, no cumplen dentro de los estándares. Pero además, nosotros necesitamos hacer un término comparativo de que estas universidades, por el hecho de estar mercantilizadas, les conviene muchísimo mantener a los estudiantes más de la cuenta y el currículum es demasiado extenso. Es decir, hay muchas asignaturas, muchas cuestiones que no vienen al caso para la profesionalización. Eso le iba a preguntar, no sé dónde escuché, pero en términos de Europa versus nosotros, no sé, una carrera ya puede durar 3 años, 3-4 años Sí. más de eso, ¿no? Parece Nosotros que podemos puede- estar 5 años, Sí. 7 Parece- años Por eso estudiando no dijo hoy día derecho. que las carreras aquí en Chile eran Son muy largas, demasiado largas, innecesariamente. demasiado largas necesariamente. Si uno ve las mallas Mirando el lado curriculares, mercantil, dijo también, Pero mallas curriculares de primer año, de cualquier carrera, solo es como un repaso desde octavo básico hasta cuarto medio, que es una cosa que no tiene. es que esas son las tiene sentido. consecuencias cuando tú tienes una educación convertida en un negocio. Porque si el alumno es visto como un cliente, tú vas a querer que se te vaya el cliente que te está pagando una renta mensual. Es más aún, yo creo que se pierde mucho de lo que usted estaba diciendo, de gente que quiere estudiar arte, de gente que quiere estudiar teatro, de gente... Sí. ¿Por qué? Porque si yo voy a invertir una cantidad de millones, porque son millones, en lo que uno se endeuda o lo que el hijo se endeuda, en una carrera universitaria, en donde a mí me van a pagar 300 lucas después de haber invertido millones, mi tiempo y haber dedicado mucho de mi vida a hacer eso, me van a pagar 300 lucas después cuando yo... Los niños no eligen esa carrera, porque tampoco hay no están valorizadas, no se fomentan en este país ni el arte, ni la escritura, ni la literatura, y esos niños se están perdiendo, están estudiando. Yo creo que también hay harto parte de la deserción universitaria en que entran a carreras que no les gustan, solo porque es una cosa que es un negocio, entonces no... Es que las preferencias, eso en materia de educación vocacional, que nosotros lo vemos en los liceos.
Cuando tú tratas de orientar a un muchacho respecto a su verdadera vocación, te encuentras con esta dificultad. Claro, que sí, absolutamente. Un niño que quiere tienes estudiar muchas condiciones para antropología. esto, pero claro. Después, ¿dónde trabajas? ¿Qué mercado te ofrecemos? Claro. Si tú tienes muchas ganas, te gusta, tienes las condiciones, pero también tenemos que ser realistas y decirle, mira, pero la verdad, el problema más grave que encuentro yo es la deuda que a estos niños les generamos. Más encima, o sea, puede ser que diga ya, yo por mi vocación voy a estudiar tal cosa, no voy a ganar tanta plata, pero lo voy a generar igual. Pero le estamos generando una deuda que no va a ser capaz de pagar cuando él salga. así es. Entonces, es Además, como aberrante. Voy a decir algo que Sí. nos enorgullece Sí. a nosotros como Radio Info Arica. Tenemos 533 personas que nos están mirando Ah, muy bien. y tenemos Bueno. 67 reproducciones. Nunca habíamos tenido 67 reproducciones. O sea, Ah, qué bueno. ¿qué Ah, significa bueno, eso? no te- 67 reproducciones, gente que está compartiendo lo que tú estás hablando. Claro. En este momento las noticias las han ido compartiendo 67 personas. Claro que sí. O sea, me parece. Es Entonces interesante. aproveche esta instancia para señalar las Y movilizaciones. eso que no hemos querido hablar del tema concejal porque lo quisimos dejar para otra oportunidad. Claro. No quisimos mezclar los temas. La verdad que Sí. consideramos que el tema del profesorado es tan amplio que no te quisimos mezclar los dos temas. En otra oportunidad te dejamos la invitación hecha para que tú puedas venir y conversar con nosotros. Porque en ese sentido, Claudito, él entra a las casas de cada uno de nosotros. Así es. Todos tenemos Sí, niños, todos sí. tenemos a alguien en la universidad, un amigo, una hermana, y nos afecta a todos directamente, el bolsillo, Sí. la calidad de vida, el futuro de nuestros hijos. Entonces es súper importante son estos temas. Deberíamos tenerlo más seguido acá. Claro, es muy inteligente lo que tú dices. Yo siempre he dicho que nosotros los profesores somos como el cable a tierra de la sociedad. Exactamente. Porque tú a través de los estudiantes, tú ingresas a distintas realidades donde hay dificultad, donde hay problemas. Donde a veces está la ausencia de un papá, donde a veces hay problema económico, donde a veces no hay problema económico, pero hay otros Pero problemas. no hay nadie. Claro, no hay nadie. Hay No hay problemas nadie, de está la nana. incomunicación, claro. Se dice todo. Entonces, yo te diría que el tema educacional, el tema de educación en general, es una cuestión que yo siempre le rindo un homenaje a los pingüinos del 2006. Yo respaldé, y aquí lo digo y lo reconozco francamente como profesor, yo incentivé a estos muchachos. Nosotros el 2005 que hicimos este gran congreso pedagógico, la verdad es que nosotros le traspasamos información a los estudiantes. Está bien. Y nosotros le dijimos, muchachos, esto no va a cambiar. Los profesores acá, posibilidades de lo que pueden hacer ustedes no son muchas porque somos trabajadores, tenemos familia, pero ustedes tienen que acá reclamar algo muy importante. La Revolución Pingüina del 2006 es histórica en este país. Sí. Y fueron estudiantes secundarios, y estamos hablando de chicos de 14 años, 15 años, 16 años. Y luego Y esto los se niños replica en 2011. entienden perfectamente, perfectamente Pero lo sin que lugar están a dudas, reclamando. claro. Entonces fíjate que esto se vuelve a repetir el 2011, pero el 2011 ya vienen los universitarios, los profesores, Claro. los asistentes de la educación. Se generó el debate. Este debate no ha terminado. ¿No? Y acá, aunque pasen estos gobiernos, y digo yo estos gobiernos y lo digo casi de manera peyorativa, porque lamento mucho, se han hecho muchísimas promesas. Yo escucho a muchas personas acá y el tema educacional ha sido políticamente manipulado, pero no se le ha cumplido ni a los profesores ni a los estudiantes. Aquí hay una cuestión que se llama la deuda histórica. Exactamente. Y la deuda histórica, fíjate la cantidad de profesores que han muerto y que no se ha resuelto el tema, es del año 81. Es muy antiguo. Entonces imagínate, del 81 hasta ahora, que ningún gobierno se haya hecho cargo de una Es cuestión que se impagable. generó. Según yo he escuchado de gente del gobierno, gente de la municipalidad, lo he escuchado que la deuda histórica es impagable. Es que mira, por eso repito, para el tema de educación es extraño que todo sea impagable, pero para pagar a los gente, ¿no políticos. es cierto?, A los políticos. a aumentar los sueldos a los señores diputados, a los senadores, para pagar estas indemnizaciones millonarias, para echar abajo casos emblemáticos donde hay un robo abierto, como las AFP, ¿no es cierto?, a los trabajadores de este país, donde hay un robo abierto con las pensiones, donde hay un robo abierto de las Fuerzas Armadas, de los carabineros, de los militares, que tienen un sueldo y que tienen garantizado y son los únicos, por ejemplo, que no pertenecen a las AFP, y tienen un sistema de pensión donde ellos salen con la mayoría de sus sueldos, se van a una pensión y a una jubilación a los 40 o 45 años.
Entonces, cuando a un joven o a mí como profesor me dicen, ¿sabe qué pasa? Que esto es impagable, yo le digo, perdóneme, pero aquí el problema es que la torta está mal repartida. No es que no sea impagable. Es impagable porque aquí se reparten mal los recursos. Y en la medida en que acá se considere al profesor y a los estudiantes como algo importante. Pero eso pasa por claro, como lo que estaba diciendo usted, por no ser estatal en el sistema y ser un sistema casi como una empresa funcional. Tiene mucho que ver con eso, pero yo diría también porque la sociedad chilena en su conjunto tiene que darse cuenta que el progreso y el futuro de un país está en un país educado. Si nosotros no garantizamos educación de calidad, no creamos que llenando esto de mall y de supermercado y de lindas tiendas vamos a tener a la gente más feliz. La felicidad de los ciudadanos en este país tiene que ver con la educación. Tú tienes una experiencia. ¿Cómo le damos posibilidad a estos niños, que yo los veo y digo, ¿cómo hacemos para que estos chicos realmente tengan posibilidad en una sociedad que es discriminadora, que cada día tiene disvalores y que no es integradora de verdad? Salen palabras muy bonitas, tenemos que ser solidarios, integrar educación a todo el mundo. de calidad. Yo he escuchado Son su último conceptos. tiempo usted, educación de distintas índoles políticas, educación de calidad, liceos de excelencia, que yo encuentro Emblemático. liceos emblemáticos, educación diferenciada, pero Claro. yo, o sea, según lo que usted está explicando acá, para que todos entiendan, la gran interrogante es cómo se van a entregar recursos, porque no se puede hacer eso sin recursos y sin realmente reorganizar todo el sistema educacional. Claro, No es se podría. Mira, yo creo Son que se lindas las puede, palabras, pero son no- bonitas, son bonitas. pero la pregunta del millón es la siguiente, creo yo, y tú has dado en el clavo. ¿Por qué algunos no quieren que este país sea un país educado? Ay, yo tengo la respuesta, porque no les conviene. Porque tú sabes que un ciudadano educado A nadie, a va a ningún saber político reclamar le sus conviene a la derechos. gente Claro. pensando. Y va a Oye, tener que pagarle una renta que corresponde. Aquí pasan cosas Todos muy van a extrañas. reclamar sus Chile es derechos. un país muy extraño. Yo hay algo que no entiendo. En el país de los ciegos. El país de los En ciegos. el O sea, cuarto del rey. Piñera salió con arrasó, se puede decir, en las elecciones primarias, y arrasó un tipo que dijo, que en todo momento ha dicho, la educación gratuita ya no va, se cambia y arrasa, o sea, todo, Claro, les y todos están votan diciendo, por él, o sea, les están y diciendo está que no va a haber diciendo más gratuidad y votan por el tipo. y votan por el tipo. O Sandón y el otro Claro. que dijeron que sí estaban con la Informal. gratuidad. Claro, que estaban con la gratuidad, Sí. perdieron. Claro. Pero él que siempre ha dicho no, la gratuidad se acá, arrasa. O sea, ¿quién entiende eso? ¿Tú lo podías entender? Yo lo entiendo perfectamente. Porque ¿Cómo? tenemos Explícame, un por país favor. mal Pero educado. porque nosotros no. Tenemos un país mal que vota por educado, los partidos, tenemos no un por la país idea. que no tiene educación cívica, nos robaron la educación cívica. Sí. Tenemos un país donde en los colegios nos están discutiendo los temas de interés y de importancia. Pero- Tenemos un país donde los medios de comunicación, el señor Piñera y la derecha en general, son los que intervienen en la subjetividad humana. Estoy diciendo que si tú intervienes en la subjetividad humana, en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, van a tender a ir donde quieren que vayan, no donde ellos por autorreflexión, por una condición social, por último, decir, oye, mi realidad es esta, no puedo estar de acuerdo con Claro. algo que no tiene nada que ver con mi realidad. Aquí la gente, yo vi vergonzosamente cómo en poblaciones de mucha carencia aparecen, ¿no es cierto?, letreros de candidatos que representan a los grandes empresarios como el señor Luxi, el Sí. señor Mate, ¿no es cierto? Y está instalado ese letrero en esa casa que tú la ves y es miserable. Entonces tú dices, ¿qué relación guarda el señor Luxi, ¿cierto? ¿Qué relación guarda, ¿no es cierto?, estos grandes millonarios con esta pobre señora que aquí vive en una casucha? Y la relación se establece desde el punto de vista de que esa señora, dentro de su miseria, más que hambre, hay un problema de ignorancia. Entonces cuando nosotros decimos, los profesores, los estudiantes, a gritos, decimos, por favor, dennos la oportunidad de educar a este pueblo, porque si no, ningún millonario, Nunca vamos a salir. nunca vamos a salir de la miseria y la pobreza en la que estamos. Pero tú te vas a decir, ¿hace cuánto tiempo que volvimos a la democracia? O sea, entre comillas, porque ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una comparación bien fuerte. Sí. Yo considero que son más dictadores hoy día Sí. en democracia
con los profesorados, con los trabajadores, que en el tiempo, que en los 17 años de gobierno militar. Exactamente. Y te lo digo, o sea, convencido, requete convencido de eso, que en democracia, los que se llaman, los que anuncian ser dueños de la democracia, hoy día son los dictadores más grandes. Claro, es que es otra Claro, no han dictadura. matado gente quizás como... Porque esta es una dictadura del capital económico. Claro. Lo que pasa es que la dictadura militar era una dictadura, Era tal como dice no su era una nombre. dictadura, era una dicta blanda, ¿te acuerdas lo que dijo? Bueno, imagínate, pues, ya si él pensaba que era una dictadura. Pero mira, yo te digo, la dictadura de ahora tiene que ver con la democracia formal, no real. Por eso que nosotros decimos que acá la democracia formal, que es la representativa, cuando nosotros suponemos los ariqueños que un senador, un diputado, va a ir a hablar por nosotros y va a defender nuestros derechos, y dejamos en sus manos el destino de nuestra ciudad, nos equivocamos. Aquí ese señor va a representarnos en la medida que haga plebiscitos, consultas, y luego vaya a hablar lo que tiene que hablar mandatado por las bases. ¿Te atrevías a poner? ¿Ah? Pero por supuesto, pues yo siempre me atrevo a eso, Ya. porque yo soy de los que... Te voy a nombrar. Candidatos a senadores de la región. Sí. Vamos a empezar por los locales. Mm. Ya. José Pilo Durana. Representa la extrema derecha, pues, es Woody, pues, del pinochetismo más recalcitrante de esta ciudad. Tiene los votos de los militares, tiene los votos de los pocos empresarios que tenemos acá, tiene el respaldo millonario de la UDI. Monkever, Igual. el mismo saco. Sí, el mismo saco. Campos- Y además un extranjero que no tiene idea de dónde queda el morro. Canco Sala, del PRI. No tengo mucho antecedentes. Él es ariqueño, así que- Pero si es del PRI, ya me habla de que no va a representar lo que necesitamos nuestra ciudad. Iván Paredes Fierro. Iván Paredes, yo lamento mucho, Iván Paredes es un tipo que yo creo que en su momento se farreó una excelente oportunidad. Yo creo que Iván Paredes en su momento tuvo mucho respaldo ciudadano, ariqueño, pero él en particular creo que aquí uno como representante político, uno tiene que hacer un desarrollo social y personal, y en lo personal siempre tiene que estarse cultivando y mejorando. Y yo creo que lamentablemente él, hay aspectos personales que no lo supo manejar, superar, y eso le ha restado muchísimo en el campo político. Yo creo que Iván Paredes, cuando fue alcalde, pienso que hay muchas cosas que las hizo bien, como alcalde, pero como diputado no podría decir lo mismo. Como candidato a senador, ¿tú no crees que él tenga la misma posibilidad? Yo creo que él tiene falencias que yo no sé, no podría atreverme a decir si están superadas o no, pero Está creo estudiando que... leyes, ¿eh? Sí, pero mira, yo conozco ingenieros y grandes sabios que la verdad que a la hora de desarrollar habilidades sociales, de relaciones como corresponde, de ser cauto, de saber cómo ubicarte en el momento que corresponde, el título no le sirve de nada. No, si eso pasa. Gabriel Silver, Democracia Cristiana. Yo todo lo que venga de la democracia cristiana siempre lo encuentro amarillo y creo que siempre huele a traición. Perdóname que lo diga. No, Está bien, nosotros somos somos, por eso que estoy un medio ahora. pluralista. ¿Qué piensas tú del encargado? No, quedamos que no íbamos a hablar nada de municipalidad, sino la vamos a dejar Sí, para la tengo una próxima. pregunta, ¿qué me diría usted cuando yo le digo la frase educación para todos de igual calidad contenida como derecho constitucional? Absolutamente de acuerdo. O sea, la educación Está- tiene que ser, claro, los países más avanzados, Finlandia, incluso Estados Unidos, el padre de este modelo neoliberal, Estados Unidos nunca ha privatizado la educación al extremo que ha pasado en Chile. La ha mantenido como o sea, tienen clarito los gringos que por muy neoliberal que sean, no son tontos. Por Porque eso ellos necesitan una educación que les permita un estándar donde el país, ¿no es cierto?, mantenga un cierto nivel de progreso en todo el sentido de la palabra. Entonces, acá nosotros hemos sido, lamentablemente, unos imitadores y unos copiadores de algo que se impuso en su momento dado y que además lo hemos hecho de manera extrema. Es el único país que tenemos una jornada escolar completa como esta. Tan larga. Es el único país donde tenemos
el 70% de los colegios en manos de comerciantes, empresarios que se están enriqueciendo a costa del dinero de los contribuyentes, de todos nosotros. Sí, porque al Lo cual final es la absurdo. plata sale del bolsillo Pero de lógico, uno mismo. pero lógico, Claro. si nosotros financiamos todo, tú, yo, todos los que trabajamos con Todos los nuestros que nos están impuestos, escuchando todo. y viendo también. Lógico. Oye, a propósito, ¿Te fijas? tenemos 607 personas conectadas y para hacer las 18 horas tenemos, pero aquí viene la otra parte, la más interesante, 88 reproducciones, Ah, qué bien, qué bueno. o sea, Qué bueno. arrasa, El tema. arrasa, yo no sé si sea Carlos Ojeda o el tema de los profesores, porque el tema de los profesores es súper es interesante, un tema súper importante, el tema de la educación Sí, la siempre ha sido. Ahora, La educación, yo creo que... ¿cómo lograr cambiar el tema educación? ¿Cómo lograr cambiar la mentalidad de la gente ahora, por ejemplo, aquí en Arica a la hora de votar? ¿Cómo crees tú cuál es la solución? Mira, yo le hago un llamado a toda la gente, en verdad, a tomar conciencia, especialmente en nuestra ciudad. Especialmente en nuestra ciudad, yo me voy a referir exclusivamente a nuestra ciudad. Bueno, yo soy del Partido Humanista, soy concejal elegido del Partido Humanista, soy dirigente del Colegio de Profesores y soy profesor hoy día de nuevo porque me habían sacado de las aulas y tuve que judicializar mi tema. Yo estoy hoy día de nuevo en el colegio porque tuve que colocar un recurso de protección. Mi abogada, que es muy buena. ¿Qué colegio? En el Liceo 1. Yo Ya. siempre he trabajado en el Liceo 1. Ya. Me tuvieron que regresar a las aulas. Por lo tanto, hoy día estoy ejerciendo mi labor docente, que es lo que más me gusta hacer por un lado. Estoy cumpliendo como concejal porque hay un grupo de personas que me colocó ahí. Y estoy como dirigente del Colegio de Profesores porque represento a los profesores desde hace varios años. Entonces, No te quería preguntar del tema concejal, pero siempre se te critica, especialmente ha habido otros concejales, Sí. la Miriam Arena, Sí. Jorge Mullo, Sí. el mismo Chipanator Chipanator, sí. que ha criticado. Sí. En su momento se le criticó mucho que hace un tomateito, o sea, un agricultor a cargo de la educación. Claro. Entonces, bueno, ha tratado dentro de su desconocimiento tratar de explicar. explicar Lo inexplicable. y compenetrar. Bueno, Chipana hay que reconocer que ha tratado de compenetrarse un poquito la educación, no como nosotros lo esperáramos, como nosotros lo quisiéramos, porque también le hemos hecho preguntas de repente que lo hemos pillado Claro. en el aire un poco o respuestas que no se esperaban que fueran de él. Pero ha tratado, ahora, yo sabemos que esto fue una maniobra política de partidos políticos para que tú no asumieras la educación, Claro, la presidencia de la comisión, educación. claro. ¿Eso debido a qué fue? No, lo que pasa es que acá tienen, yo creo que los concejales antiguos, yo creo que se asustaron por un concejal que me entra- sorprendió que haya votado en contra tuya, me sorprendió por el hecho porque son más o menos piensan lo mismo, son cargados hacia la izquierda. Sí, sí. Me sorprendió que la señora Elena Díaz. haya votado en contra tuya, me sorprendió, realmente me sorprendió. No, a mí no me sorprendió tanto porque en general yo te diría que el Partido Comunista, del momento que se incorporó a la nueva mayoría, dejó abajo sus postulados y principios muy importantes. Y yo creo que entró en esta burbuja de los privilegiados de la política. Entonces, yo pienso que, claro, a mí me sorprendió, pero no tanto porque yo veía venir esto. Lo que pasa es que los concejales antiguos, en varias oportunidades, ya como dirigente, me vieron enfrentándolos en situaciones en los consejos municipales, cuando estaba el señor Urrutia, anteriormente cuando estaba Sancán. Entonces sabían que acá yo tengo conocimiento no por ser una persona extraordinaria, sino que por los años de estar como dirigente y de ser un profesor de aula. El problema del colegio de profesores de antes es que teníamos dirigentes que eran jefes técnicos, directores, y no representaban, digamos, al profesor que está ahí atendiendo a la base. Y yo nunca me he querido, yo soy profesor y me gusta hacer lo que hago con los estudiantes. Pero ¿cuál es la otra componente diferente? Que yo, además de ser dirigente del colegio de profesores, yo me involucré con los estudiantes en las movilizaciones sociales y soy parte de la construcción del movimiento social por la educación. Entonces yo creo que eso a ellos los deja sin discurso porque ellos no han estado en las grandes movilizaciones que hoy día generaron el gran debate educacional en Chile. O sea, piensa tú que el 2011 fueron 7 meses de toma. 7 meses. Nosotros tuvimos que enfrentar al señor Sancán
y preguntarle, ¿usted los va a maltratar? ¿Usted los va a sacar? ¿Usted los va a mandar la fuerza pública? ¿Qué está pensando usted? Y tengo que decir acá que Sancán fue bastante sabio en ese sentido, porque se dio cuenta que aquí este era un movimiento que estaba compuesto por profesores, por asistentes de la educación, por estudiantes, por padres y apoderados. La organización de los padres y apoderados en ese entonces logramos armar una mesa y empezamos a comprender que lo que se estaba pidiendo era lo que había que hacer. Hoy día, si un porcentaje de estudiantes está obteniendo gratuidad, es gracias a esa cantidad de luchadores de esa época. Y muchos hoy día, ¿no es cierto? Yo veo en el gobierno, los diputados, los senadores hablan, no, pero ahora rasgan vestidura y dicen, bueno, ahora este gobierno está dando gratuidad al 50, al 70%, como que ellos lo hubieran hecho de mutuo propio. Muy atrás. Esto fue producto de la movilización, que tuvo consecuencias para muchachos que perdieron el año, a chicos que los maltrataron en los colegios, que los golpearon, para que hablar en Santiago, Sí. a profesores que fueron despedidos por estar metidos en esta lucha, apoderados, ¿no es cierto?, que sufrieron graves consecuencias de discriminación. En esta ciudad, varios muchachos del Liceo Alemán fueron sacados, así de raíz de ese colegio. La directora de aquel entonces, el Liceo Alemán, para qué hablar en North American College, que hoy día... Pero disculpa, los American College no pertenecen a... Son particulares subvencionados. Subvencionados, pero participaron. Pero son dos dirigentes del Partido Comunista ellos, ¿no? Desconozco su filiación, pero lo que sí te puedo decir, que los estudiantes secundarios del 2011 de los colegios municipales, encabezados por los estudiantes del Liceo 1, que dicho sea de paso, ese 2011 sacaron los mejores resultados de la PSU. Mira, contra viento y marea, o sea, chicos inteligentes. Que nadie venga a decir acá que esto eran unos exabruptos, esto eran unos cabros rebeldes que querían armar desorden, no. Muchachos inteligentes, reflexivos. Yo me acuerdo de una chica que trabajó conmigo en radio, que dijo, no importa, ya voy a perder el año. Incluso se manejaba mucho porque hicimos con el tiempo de las campañas, ya me voy a acordar el nombre, que era del Partido Comunista también ella. Ya. Pero ella estaba dispuesta a perder su año, Sí, lo iba a recuperar porque sabía en 2011, iba a tener que hacer un año más, se iba a trazar todo su proyecto de estudio, pero ella consideraba que valía la pena. Ya me voy a... Se me venía el Mira, nombre a la cabeza. sería lindo hacer un programa... Era la presidenta del centro alumno, tú te tienes que acordar que era la presidenta del centro alumno del Liceo 1. Del Liceo 1, la Lía Godoy, el 2011, Lía Godoy, pero no exacto. era del PC. No era el PC, o sea, estoy La equivocado. Lía Godoy discúlpame, es Lía una... Godoy. No, la Lía Godoy hoy día está estudiando leyes. Y yo te diría que sería lindo hacer un programa un día donde se reconozca desde la Revolución Pingüina a adolescentes que yo conocí, dirigentes, que hoy día son todos en su mayoría profesionales, del 2011, contra todo lo que se decía, contra todo lo que se dijo de ellos. Entonces hay una cuestión acá que además hay una deuda con estas generaciones. Lía Godoy Lía trabajó Godoy. conmigo. Yo tenía en esos tiempos una boutique y hacíamos los maniquí Ya. humanos. Ya, mira. Lía trabajó como modelo conmigo en maniquí, después me enteré que era la presidenta del centro alumno. Después, cuando en el tiempo de las elecciones la llevé yo a la radio, y espectacular, Una chica con espectacular. mucho conocimiento. Sí. O sea, hizo un trabajo espectacular para tener una chica, estábamos hablando de una chica de 18 años, pero fue espectacular, de verdad, hicieron un trabajo espectacular con ella en unas elecciones, por eso siempre Claro, me quedó ahí el nombre. yo te diría que yo tengo nombres de muchachos que yo todavía con algunos me mantengo en contacto. Es que por eso que acá, ¿qué te digo? Siempre es escaso el tiempo para dar a conocer que aquí la historia en el tema de la educación es una historia maravillosa. Es trágica, tiene elementos complejos, pero también habla muy bien de nuestras generaciones, de estas últimas generaciones. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, estos muchachos que para mí han sido prácticamente héroes en estos últimos tiempos, porque generaron el debate a nivel nacional, obligaron a los políticos a conversar el tema. Los niños, los jóvenes están empoderados en su calidad de ciudadanos, y eso es lo interesante, muy interesante. Me sorprendió así la votación, la baja asistencia de los jóvenes en esta primaria. Yo pensé que por el tema del Frente Amplio, yo pensé que iban a arrasar, iban a llegar. Boric dijo los 500, yo pensé que iban a superar el millón.
Sí. No superaron los 400, los 346. Incluso yo le decía a Susana en la mañana que fue menos que la votación de Osandón. Los dos candidatos juntos hicieron menos que Osandón. Claro. Me sorprendió. Sí. Yo tenía otra... Porque todavía estos muchachos yo creo que van a entrar en las líderes. Y además hay otros elementos acá. Pues. Hay varias cuestiones que se cruzan para esta elección primaria. Piensa tú cómo entiendes que en cadena nacional se hizo el debate de la derecha y el Frente Amplio tuvo solamente la posibilidad de un canal donde se hizo prácticamente una entrevista. El Mega. Entonces ya ves tú cómo acá los de la derecha hoy día reclaman y dicen este gobierno, no, por favor, se les puso cadena nacional. A nosotros nos dieron yo creo que fue una entrevista, qué debate, una entrevista en un canal. La falta de información. Súper mal informado el debate para que la gente lo viera. Y además la línea editorial de los distintos medios periodísticos, bajándole el perfil, que toda la propaganda, de buena o mala manera, la tiraron hacia el lado de la derecha. El conflicto entre Osandón con Piñera, claro. Piñera, todos los días. Y la Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, y Mayol, solamente cuando eran escuchados o entraban a plantear cosas de fondo de su programa. Y cuando hicieron una polémica como el error que... de Beatriz que después pidió. Pero ya ahora en plena elección. Pues. Claro, pero previo a eso no fue así. Estamos en la hora, lamentablemente nos tenemos que ir, sabemos que tú también tienes que irte. Nos vamos a ir con 101 reproducciones. Estamos más que conformes nosotros como medio de comunicación de la respuesta que hemos tenido contigo. Igual nos gustaría que vinieras en otra oportunidad a esta hora, a la hora que tú decidas. Tenemos dos noticias, a la 1 y a las 18 horas. Yo sé que a la 1 la Susana sería feliz de tenerte aquí conversando contigo, con Susana. Yo quiero agradecer a la Carolina Sado, pese a última hora que la avisamos, Carolina, viene Carlos Ojeda, se documentó bien sobre el tema para que te des cuenta que nosotros en radio estamos tratando de hacer estamos lejos del centro, pero estamos haciéndolo lo más profesionalmente posible. Es un trabajo serio, un trabajo que viene de tiempo y tú te puedes dar cuenta que vamos de a poquito armándonos. Me parece muy bien, estoy muy agradecido y yo encantado. Te digo que ahora respecto al tema de la concejalía, quizás tú recién a lo que querías llegar, los concejales lo que más han criticado es que yo me he centrado principalmente en el tema de educación. Y yo les quiero mandar un mensajito, voy a continuar. Sí. Está bien, nos parece. Vamos a estar entonces atentos a las movilizaciones, vamos a estar atentos a lo que nos digan, nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar informando para lo que nos necesiten. Bueno. Si quieren dar alguna información al aire, si quiere venir de nuevo, lo vamos a esperar con las puertas abiertas acá. 105, 726 en estos momentos gente que nos está siguiendo, 726, y acaba de cambiar recién, o sea, así de rápido es la tecnología en este minuto. Junto a Caín, junto a su hermano Abel, que todavía no se cobra ahí. Caín y Abel Saburro, pero son hermanables. Son hermanables, exactamente, nos estamos despidiendo. Carolina, los micrófonos son todos suyos. Bueno, entonces con esta importante visita esperemos que hoy día hayan quedado mucho más informados y orientados sobre la educación. También pueden ser sus consultas por internet y nosotros resolverlo. Nos encontramos en Radio Info Arica en este mismo espacio de 18 a 19 horas mañana. Susana te manda saludos, dice. Saludos a Carlito. Muchas gracias. Saludos también a Susana. Y a todos los oyentes y ojalá que nos vaya bien. Gracias. Sí, nos va a ir.